Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en... Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en la lección 20 justo en el ecuador de esta formación, ¿eh? Acabando el bloque dedicado a la moral. Tengo que comentarte que he visto, creo que han sido 2 lecciones que no se ha grabado bien porque el audio del micro no estaba activado, y la repetiré. Una creo que era como leer la Sagrada Biblia, y la otra creo que era la tradición. Que el Señor no ha querido que lo que yo dijera saliera, porque cuando la he estado viendo pues se escuchaba el sonido del mar, que es muy bonito, la verdad. Quizás más bonito de lo que yo he dicho, he transmitido en esas 2 lecciones. Bueno, el hecho es que nada, estamos aquí ya acabando este bloque, al que le daremos un colofón final importante para saber realmente qué sentido tiene todo esto que hemos visto en estas 10 últimas lecciones. Te dejo en los comentarios en la lección doctrinal con un documento que he generado para ti, y en el manual de Don Oscar del Catecismo en Imágenes, en la página 55, pues tienes lo que son las virtudes, que es el tema que más va a ver hoy, ¿vale? En el manual este de aquí, en la 55, ahí están las virtudes teologales, cardinales, y qué son las virtudes, con una definición la verdad que bastante más amplia, quizás más profunda y más exacta de lo que yo te voy a poder explicar. Recuerda que estamos aquí, venimos de aquí, venimos de la reconciliación, venimos de intentar la vida en gracia, de entender lo que es la gracia de Dios, y desde ahí vamos a conectar. Me voy a quedar yo aquí solito contigo en la imagen, aquí en medio, aunque bueno, podríamos dejar la imagen de este padre con sus 2 hijos después de esa noche de fiesta, de celebración, mejor dicho, o de tarde, como sea, y ese comenzar del nuevo día. Padre, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues quizás ese sería el planteamiento de esos 2 hijos. Papá, ¿por dónde empezamos hoy, no? Y ese es ese diálogo que hablaremos en esa, como te he comentado, en ese diálogo de oración. Tenemos que empezar ahí a tratar a Dios, a entenderlo con el corazón, con el lenguaje y la pedagogía propia que tiene el corazón para entender realmente a Dios, porque quizá estamos muy lejos de su manera de ver, todo lo que pasa, ¿vale? Quizá hay mucha gente, como te comenté, los niños, las personas humildes, las personas sensibles, que realmente sí son mucho más cercanos a eso. Quizá toda la línea intelectual, y todas las personas que nos creemos que podemos saber algo en algún momento, o teólogos, filósofos, tal, quizás estamos a la cola, somos los últimos en esto del aprendizaje del amor. Y los primeros pues son los niños, las personas humildes, las personas de un corazón sencillo. Así es como se establece este orden, el orden en la pedagogía del amor. Ese es el auténtico orden. Aunque no vamos a profundizar mucho, pero simplemente te lo suelto y te lo comento. Ese último serán los primeros serán los últimos. Tiene que ver mucho con eso, porque quizás un corazón preparado, humilde, es el que realmente está ahí en esa disposición para poder entender todo lo que está pasando aquí, ¿vale? Y esa disposición pasa primero por estar en gracia, por estar en esa disposición, esa situación, ese estado, mejor dicho, ese estado en el que Dios puede actuar en nosotros. Si no, es mucho más difícil, todo mucho difícil. Y si el pecado es mortal, es realmente imposible, es materialmente imposible para nosotros. Claro, para Dios no hay nada imposible, ¿vale? Cuando hablamos de las virtudes, hablamos normalmente de virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes
voy a ir leyéndote algunas definiciones y al final vamos a hacer lo contrario a lo que he hecho otras veces, que normalmente he preparado la clase de otra manera. Al final hemos entrado en las definiciones, ahora vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a entrar en las definiciones y después acabaremos dándole un sentido un poquito más distinto, ¿no? Intentaremos dar un poco más de lujo, ¿no? Mira, esto viene un poco de la filosofía también aristotélica, ¿no? Las virtudes son hábitos firmes y permanentes que capacitan al ser humano para actuar bien y ordenar su conducta conforme a la razón de la fe, a la razón y a la fe. Eso es del Catecismo de la Iglesia Católica, al punto 1803. ¿Vale? O sea, son disposiciones que perfeccionan a la naturaleza humana y la abren a la acción de la gracia. Esto quiere decir que esto es la virtud es un trabajo, ¿vale? La virtud son hábitos que se consiguen a través de la repetición de actos buenos, de actos bien orientados, ¿vale? Actos orientados al bien. Y la repetición de esos hábitos, desde los más sutiles y los más simples a los más complejos, van conformando en nosotros una disposición a hacer ese bien. ¿Vale? Eso nos ayuda a ser fuertes en determinados aspectos, ¿vale? O ser débiles en otros. Entonces, esas son las virtudes realmente humanas en general, ¿eh? Las virtudes humanas, y las entendemos así. Por lo tanto, hay esas virtudes, ese conglomerado de virtudes, al final acaba desencadenando en cómo somos, acaba desencadenando en nuestra propia psicología y en la fuerza que tenemos en nuestra voluntad para, digamos, tomar las decisiones en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿eh? Situaciones que venzan la pereza, situaciones que venzan la concupiscencia de la carne, todo lo que tiene que ver realmente con las tendencias del pecado, de esos 7 pecados capitales que vimos en su momento. Pues eso se vencerá a través del trabajo y el esfuerzo en nuestra propia voluntad, en ir haciendo acciones buenas y en la rectificación de las malas también, que hay que tenerlo muy en cuenta, Pero en cuanto a las virtudes, distinguimos, digamos, en 2 tipos de virtudes: las teologales y las cardinales, ¿vale? Las teologales no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios, ¿vale? Son la fe, la esperanza y la caridad, ¿vale? Te leo la definición. Estas virtudes nos disponen directamente a Dios y tienen a Él como su objeto inmediato. O sea, es una relación directa con Dios y dependen de Él. Por lo tanto, las virtudes teologales vienen de la gracia de Dios. Las virtudes teologales vienen a través de los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Son Dios, a través de los dones que el Espíritu Santo, de los dones que hablamos en la lección anterior, actúa en nosotros y reaviva, potencia, incentiva en nuestro corazón esas 3 virtudes que ahora vamos a nombrar y vamos a verlo un poquito cómo están, porque están íntimamente relacionadas las 3. No hay una ruptura entre ellas, sino que hay una concatenación, hay una relación muy directa, ¿vale? La fe es la virtud que abre el alma a Dios. Cuando nosotros hablamos de conocer la fe la nombramos como, digamos, todo lo que conocemos en torno a nuestra religión, ¿vale? Cristiana. Es en sí todo lo que lleva, todo el conocimiento de nuestra religión, todo lo que compone nuestra religión, a eso lo denominamos también la fe, ¿vale? Toda la vida religiosa en torno a el seguimiento de Cristo como cristianos, le damos en una definición de lo que sería la fe católica, ¿vale? Todo eso es nuestra fe, pero también la fe es una virtud, ¿vale? Una virtud que nos mueve, evidentemente, ¿vale? Pero que es un don de Dios, ¿vale? Estas 3 virtudes tienes que entenderlas como un don de Dios, ¿vale? La fe es una virtud teologal, o sea, que viene de Dios, por la cual creemos firmemente en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. No porque lo veamos, sino porque confiamos en su autoridad y amor. ¿Comprende? Es ese hacer los niños. La fe está muy relacionada con la humildad. Como te dije, es la piedra angular de todo, es la humildad. Es difícil que tú te fíes si no tienes un corazón humilde.
Y la fe se basa precisamente en eso, en esa confianza que tenemos en nuestro Padre, en lo que no vemos, en lo que no llegamos a entender. Y no se habla el ver no tiene que ver nada con la vista, que no es una cuestión de lo que vemos con la vista, sino lo que vemos también con el corazón, lo que percibimos con todo nuestro ser, ¿vale? Porque evidentemente no hay una fórmula matemática que hable de esa existencia de Dios, y de hecho lo verás tú mismo, ¿no? Lo que hay en el mundo, ¿no? Cuánta gente no cree en Dios, ¿no? Por lo tanto, está abierto para que realmente ese salto sea un salto de libertad, ¿vale? Ese paso sea un paso de libertad, sea un paso a la fe, sea abrazar la fe. Ese abrazar la fe, bueno, en la sabiduría de la Iglesia, que te lo dejo todo escrito, solo te voy a leer algunos. Por ejemplo, San Agustín, mira, es muy bonito porque dice, definió la fe como, creer lo que no se ve. Y la recompensa de esta fe es ver lo que se cree. Para él la fe es un don divino y también una virtud que exige la libre adhesión del hombre. O sea, libertad. Libertad ante el acercamiento a Dios, ese movimiento de acercamiento, de abrazo a Dios, ese salto que te he dicho yo al vacío, que no es hasta el vacío, sino a los brazos de Dios. ¿Vale? Eso realmente es ese don de la fe que que va creciendo, ¿vale? Esto no es una cosa, es una cosa que va creciendo, se va solidificando y se va construyendo, se va construyendo con el tiempo, porque no eres lo mismo cuando tienes 20, cuando tienes 30, cuando tienes 50 años. Las experiencias de la vida te hacen ver y te hacen encajar que Dios está contigo cuando eres cristiano, y cómo Dios te va ayudando, cómo Dios te va actuando en tu vida. Y hay momentos en que la fe ya tiene tal consistencia que son otras virtudes las que ya tienen que cobrar mucho más peso en tu vida. A pesar de eso, el creerse poseedor de la fe es un pecado de soberbia también, porque no sabemos realmente las pruebas a las que vamos a ser sometidos en nuestra vida, y te puede sorprender como yo me he sorprendido, pues ya no es una cuestión de, sino es la fe, es también saber dar la respuesta correcta a las circunstancias que Dios pone por delante en tu vida, que son las que tienes que aprovechar realmente pues para subir y crecer en esa fe. Y ese ver como Dios no está ahí, Dios está al final en todo y todo es para bien. Y entonces una fe sólida es aquella que ve a Dios en todo y en todos, ¿vale? O sea, creo que ahí lo vemos, ¿no? Se ve bien, ¿no? Después la esperanza, ¿no? La esperanza es una virtud que sostiene el corazón. Ya vamos a entrar en ese plano. Y que conste que hay un error a la hora de interpretar la fe desde la cabeza y la esperanza desde el corazón. Todo está en el corazón. Y la cabeza acaba de interpretar, somos un todo, pero al final la cabeza tiene que interpretar que en el corazón donde está el movimiento del hombre. La definición esencial, la esperanza es la virtud teologal, o sea, es lo que Dios nos regala, por la cual esperamos confiar en la promesa de Dios de la vida eterna y en la ayuda divina para alcanzar la salvación. O sea, esperamos estar con Él y la ayuda que Dios nos va a dar para estar con Él. Eso es la esperanza, ¿vale? Y es bastante más profundo. En la sabiduría de San Gregorio Magno explicó que la esperanza es un ancla del alma. Fíjate, un ancla, es como si ya tuvieras el ancla ya en el lugar donde vas y vas recogiendo como poquito a poco, firme y segura, ¿vale? Que no deja caer al cristiano en la desesperación ante las pruebas. Cuando uno cae ante la desesperanza, también eso lo he experimentado yo, es un pecado contra la esperanza. Es un pecado porque al final es un pecado contra ese don que te da Dios, con el que al final dejas de esperar en Él, ¿no? Y eso es una falta de confianza en Dios, que también tiene que ver con la fe. Te das cuenta cómo está también tan relacionado, ¿no? La caridad. Pues la caridad es una virtud, es la virtud suprema, dice que seremos juzgados por la caridad, realmente. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Es
es la manera de tener en nosotros como don el amor de Dios. Es la participación del amor de Dios como don, ¿vale? Por lo tanto, ese don, la utilización de ese don, es por lo que realmente a nosotros nos van a juzgar. No nos van a juzgar por la cantidad de fe que tengamos, por la cantidad de esperanza que tengamos o por la cantidad de cosas que hagamos fuera de la caridad, sino todas las cosas movidas por la caridad, que son las obras de misericordia, que es el perdón, que es las obras de caridad, que es todo eso, todas esas obras son las que realmente van a sumar positivamente hacia lo que es nuestra salvación, ¿vale? Que está tan íntimamente relacionada con ese movimiento hacia la salvación, con la esperanza, ¿vale? San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que la caridad es la mayor de las virtudes, ¿vale? Y después, bueno, San Agustín la describió como la fuerza que mueve a la voluntad a buscar a Dios y a amar a los demás como uno mismo. O sea, eso es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor es en la esencia de la caridad, ¿vale? Pero para nosotros es un don que nos da Dios y que le tenemos que pedir: Señor, auméntame el amor, auméntame la caridad, ayúdame a actuar, a entender realmente cómo tú amas, y dame la fuerza para hacerlo. La interrelación de las virtudes teologales, como te explicaba, pues forman como un círculo virtuoso, ¿no? La fe se abre al alma para Dios, la esperanza sostiene en la espera confiada y la caridad impulsa a vivir el amor concreto, ¿vale? Sin la fe, la esperanza se pierde; sin la esperanza, la caridad decae; y sin la caridad, la fe y la esperanza quedan incompletas, ¿vale? Por lo tanto, el cristiano es llamado a vivir estas virtudes como fundamentos sólidos de la vida espiritual, alimentándolas por el corazón, los sacramentos y la vida en comunidad, que es, como te comenté, las vías a través de las cuales nos llega la gracia. La gracia, que es esa fuerza de Dios, es esa fuerza y ese don con el que nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestra misión aquí en este peregrinar en el que estamos. Se lleva a cabo a través de los dones del Espíritu Santo que se concentran, digamos, en fe, esperanza y caridad, ¿vale? Aunque después los podemos determinar con el espíritu de sabiduría, o sea, el don de la sabiduría, tal, se manifiestan, digamos, o se matizan de esa manera. Después están las virtudes cardinales, ¿vale? Que son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y las llamamos cardinales porque son como pivotes sobre los que gira la vida moral, ¿no? Las virtudes cardinales son naturales y se perfeccionan con la gracia. Es lo mismo, la gracia nos ayuda a ser más prudentes, a ser más justos, a ser más fuertes, a ser más templados en la vida, ¿vale? La prudencia es la virtud que nos dispone a la razón para discernir las circunstancias de nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo, ¿vale? Es, digamos, como una guía de todas las virtudes morales. La justicia, lo que consiste es en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Tiene esa conexión tan potente con lo que es la caridad, ¿vale? La fortaleza asegura la constancia, ¿vale? La firmeza y la constancia, la búsqueda del bien, ese no decaimiento, frente a las dificultades y las tentaciones, ¿vale? O sea, por lo tanto, nos ayuda a vencer el miedo, a vencer la tentación. Y la templanza, digamos, modera la atracción hacia los placeres, ¿vale? Hacia todo lo que nos rodea, hacia lo sensorial, y procura el dominio de la voluntad sobre los instintos, ¿vale? Esa parte animal que tenemos, ¿vale? Esa es la virtud de la templanza. Esas son virtudes que como te he dicho, se tienen que constituir o se tienen que ir construyendo, a base de acciones. Son acciones, ¿vale? Son acciones pequeñas, son pequeños detalles, son pequeños detalles que hay que identificar
en esa línea, o en esas 4 líneas concretas, y hay que ir trabajándolas, porque sobre eso se va a edificar realmente pues nuestra vida espiritual, ¿vale? Las virtudes constituyen como la base del desarrollo moral cristiano, ¿vale? Si no somos capaces de construir una base, es como un cimiento, pues no habrá edificio, ¿vale? Nos caeremos una y otra vez, ¿vale? Las teologales, las que vienen de Dios, nos orientan hacia Dios, ¿vale? Mientras que las cardinales más regulan la conducta humana en el mundo, ¿vale? En la relación con nosotros y con los demás. Ese crecimiento en las virtudes es lo que va a hacer posible la coherencia con el Evangelio, la madurez espiritual, y al final eso es lo que se va a traducir, bueno, en que estaremos más alegres. Y después, si somos capaces de vivir en gracia y lejos del pecado, pues que seamos más libres, y más libres no me refiero a la hora de tomar decisiones solo, sino a nivel interior, que alcancemos esa libertad interior que es tan necesaria y fundamental. Bueno, te pongo una relación aquí en la guía, donde está la relación entre las virtudes cardinales y los dones del Espíritu Santo, para que veas cómo están realmente relacionados, porque para nosotros es muy importante en el orar, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo esos dones que sí o sí se acabarán introduciendo con su ayuda en ir construyendo pues las virtudes que necesitamos, ¿vale? El Papa León XIV, en el Jubileo de la Juventud, dijo lo siguiente: el Papa ha destacado la necesidad de los jóvenes de que cultiven las virtudes como la prudencia y la fortaleza. O sea, es que necesitamos gente más fuerte, pero siempre guiado y perfeccionado por los dones del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? O sea, es dejarse modelar por Dios, ser humilde para dejarse modelar por Dios. Es también saber pedir. O sea, una de las primeras cosas que hay que pedirle al Espíritu Santo es saber entender, saber comunicarte con Él, saber pedir lo que realmente a ti te hace falta, porque muchas veces pedimos cosas que realmente no es lo que necesitamos, lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, los que nos rodea, ¿vale? Porque vamos algunas veces pues por otro lado. Bueno, y para no alargarnos mucho más, porque sea un capítulo cortito, pues una reflexión final, digamos, para lo que es ya este llamamiento a cultivar las virtudes, a abrirse al Espíritu Santo, al final, para ser transformados e intentar vivir nuestra fe con una coherencia y alegres en la fe. O sea, tenemos que estar alegres en la fe, ¿vale? La alegría tiene que ser una consecuencia de vivir encajado en estas maravillas de lo que es de lo que es ser cristiano, ¿vale? El gran final es que las virtudes, todas estas virtudes se tienen que acabar convirtiendo. Bueno, no es así. O sea, nuestras virtudes al final son los dones, nuestros dones, los dones que tenemos al servicio de Dios, ¿vale? Lo que vayamos construyendo serán tarde o temprano capacidades, y esas capacidades son las que cuenta Dios para su reino, ¿vale? O sea, todo este tema moral del que estamos hablando tiene como objetivo, por supuesto, nuestra santidad. O sea, ser santos, o sea, estar con Dios en su reino. Pero en este caminar, la santidad se conseguirá pues poniendo en las manos de Dios nuestros dones, lo que somos, lo que vayamos siendo capaces de construir con el esfuerzo y con la ayuda de Dios. Normalmente será con una buena disposición. Si tenemos una buena disposición, si somos realmente humildes, somos personas, no somos personas complicadas, el Señor nos irá transformando. Si hablamos, acudimos a la oración, intentamos estar en gracia, intentamos ponernos en sus manos para que nos ayude, para que nos dé su fuerza, para que nos transforme, ¿vale? Y actuamos, no dejamos pasar las oportunidades que Dios nos pone en nuestra vida para realmente cambiar este mundo,
pues iremos construyendo el edificio de nuestra santidad, ¿vale? Que es es para lo que estamos llamados todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad, ¿vale? A ser santos, todo el mundo, ni uno más que otro, y nadie tiene un don más importante que otro, ¿vale? A los ojos de Dios todos somos importantes. Es más, te diría que nuestra manera de medir los dones de las personas no tiene absolutamente nada que ver con la manera real con la que Dios mide los dones, porque la medida está en el corazón de cada uno, ¿vale? La medida está en el corazón. Eso haría falta muchísimo tiempo para profundizar en eso, ¿vale? Pero Dios nos quiere por lo que somos, por lo que somos. Y bueno, poco más, ¿no? Como conclusión, pues comentar esto, que lo que te he dejado por aquí, que esto es un encuentro, hay un encuentro al final entre la gracia, la libertad, las virtudes y los dones, ¿eh? Y ese es el secreto de la plenitud humana y cristiana, ¿vale? De nuestra existencia, que va a cobrar sentido cuando reconocemos que somos llamados a ser colaboradores de Dios en el reino, en su reino, ¿vale? En la edificación de su reino, ¿vale? Y poco más, ¿eh? Este capítulo 26, con esto vamos a acabar el grupo de lecciones que tiene que ver con la ley moral, con la vida moral. Voy a repetir las lecciones que se han visto por ahí mal, y ya a partir del bloque 3, el bloque 3 son todos los sacramentos y la vida litúrgica, lo que es una auténtica maravilla, porque ahí veremos cómo Dios establece la gracia, esos canales de gracia, y cómo debemos nosotros disponerlo para poder recibirla, ¿vale? Y después entraremos un poco en lo que es la liturgia, la vida litúrgica, la vida en torno a la iglesia, en torno al templo, en torno en torno a Dios mismo, que lo tenemos con nosotros en la Eucaristía, y eso tiene un trato especial, tener a Dios con nosotros nos dispone a nosotros a tratarlo tal como Él se merece, y a disfrutarlo, porque eso sí que es el mayor don que tenemos todos los cristianos, la Eucaristía. Y bueno, nada más. No he querido cortar porque han sido muy largos las últimas lecciones. Repasaré las que están mal, y nada, para lo que sea, me tienes a tu disposición. Un saludo y nos vemos ya en la siguiente. Venga, hasta luego. Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo, su presencia divina.